Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, estudiantes del Instituto Bíblico Generación Pentecostal. Una vez más les saluda su servidor en Cristo Jesús, Pastor Luis Javier Vera, para dar inicio a nuestra clase del Instituto. Amén, con la ayuda del Señor. Continuamos, hoy entramos a un nuevo semestre o trimestre. Amén, es un nuevo año. Feliz año a todos, que el Señor me les bendiga. Y vamos a comenzar con lo que es la historia del Antiguo Testamento, parte 2. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre diferentes reyes sobre Israel. Así que yo le animo que no se desanime, al contrario, aprenda más de Dios. Hay mucho, mucho, mucho que aprender, mucho por qué hablar, mucho por qué dialogar. Yo le animo a que siga adelante conectándose en sus clases, haciendo sus trabajos, participando en todo lo necesario. Quiero agradecer una vez más por la confianza y el privilegio que me da de estar aquí con ustedes por medio de este instituto, poder convivir y juntos aprender más de la palabra del Señor. Así que cualquier comentario, pregunta, duda, no dude en conectarse o comunicarse conmigo. Usted tiene toda mi información para que me pueda hablar, mandar un mensaje de texto y poder platicar. Una vez más, me encanta hacerlo. Lo hice en el otro, en el trimestre que pasó y lo vuelvo a decir una vez más. Si que siempre lea su material. El éxito siempre está en que usted pueda leer su material cada noche cuando ya todos los niños se van a la cama a dormir, cuando usted esté en casita solito en la noche, saque su libro de apuntes, saque su material, tome su Biblia a su lado y comience a leer y a meditar en cada uno de los puntos, de los pasos en el cual estamos yendo a través de la Biblia. Amén. Hoy vamos a estar estudiando la historia del Antiguo Testamento parte 2 y estaremos entrando en la lección 1, 2 y 3, una lección muy hermosa y de historia, así que va a ser de mucha bendición para usted, yo sé que lo va a hacer y que vamos a aprender todos en el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración para así ya oficialmente dar inicio a estas lecciones en el nombre de Jesús. Así que si usted puede, yo le invito a que me acompañe en esta oración. Buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias y una vez más agradezco por la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que se conectan a este instituto bíblico por medio de estas grabaciones, por medio de esta manera, Señor. Oramos para que podamos juntos crecer más en tu palabra y meditar en ella y de esta manera podamos alcanzar más almas para tu reino. Bendice el propósito de este instituto bíblico que nos capacita, que nos nutre, que nos enseña en el conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos a estar vamos a estar leyendo la palabra del Señor y nos vamos a Primera de Reyes capítulo 2, amén. Y antes de entrar en lo que estaba usted buscando, Primera de Reyes capítulo 2, quiero que hagamos una pequeña introducción al material el día de hoy. Y nuestra introducción, hablando de lo que vamos a estar estudiando en este nuevo semestre, vamos a estar meditando en los diferentes cosas o reyes sobre Israel y los tiempos que pasaron proféticos sobre Israel. Es algo muy hermoso. Yo le animo a que no se desanime. Al contrario, una vez más, como le mencioné, motívese, saque su Biblia de apuntes, tome su Biblia, saque su libreta de apuntes, su Biblia, su material y juntos suba hacia esta barca que vamos hacia estudiar la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, si usted lee conmigo, vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 2 del mandato de David a Salomón del versículo 2 en adelante. Primera de Reyes capítulo 2 del 1 en adelante dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos,
sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Ese es un precioso consejo que David le da a Salomón. Dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabéis tú lo que me ha hecho Joam, hijo de Serbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Masá, hijo de Jefter, a los cuales él mató, derramando en tiempos de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, dice, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Jeré, hijo de Benjamín, de Beurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día de que yo iba a Mahamán. Mas él mismo se descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová, diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absorbas, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Amén. Finalmente miramos que David muere en el siguiente versículo, el versículo 10, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Jahud, vino a Betsabé. Bueno, aquí entra entonces la afirmación de Salomón. Pero vamos entonces ahora sí a entrar al material, y la lección 1 nos va a llevar a conocer a este nuevo rey, el rey Salomón. Amén, el rey Salomón. Y antes de entrar a lo que es el rey Salomón, quiero brevemente introducirme con la historia de Saúl. Aunque Saúl y David, usted conoce estas historias, no son relacionados, pues en otras palabras, no son familia. Saúl vino a ser el primer rey de Israel. Tres reyes, perdón, muy importantes que están en la historia: Saúl, David y Salomón. Amén. Estos vinieron a ser los primeros tres reyes sobre el pueblo de Israel. Amén. Sobre la nación de Israel, sobre toda la nación de Israel. Más adelante vamos a ver qué sucedió, pero lo traigo como mi introducción. Quiero introducirme de esta manera. Es bueno que aprendamos la historia de Saúl, que vino a ser el primer rey de Israel de la tribu de Benjamín. Amén. Saúl fue uno de los hombres altos en su tribu, una persona muy destacada también, conocido también a Saúl como una persona que, pues, humilde, también tenía esa característica. Pero más adelante notamos que también él en realidad se alejó del Señor, no hizo la voluntad de Dios, y esto causó que el reino de Saúl fuese roto y dado a alguien más. Quien tiene el control de la siguiente historia, o el siguiente rey de Israel, fue David. Y en realidad hay mucho de qué hablar de David, por la razón que David fue un guerrero, un conquistador, y a la misma vez David fue una persona que escribió muchos salmos en la Biblia. David es una persona que caminó bajo el corazón del Señor, dándonos a entender que él siempre buscaba la voluntad del Señor. Hay mucha historia que hablar de David. Por esa razón, antes de entrar a Salomón,
Y antes de continuar con el material, quería que nos introdujéramos y no ignoráramos a Saúl, porque Saúl hasta el día de hoy siempre será siendo el primer rey de Israel. Él tomó ese privilegio y pues nadie se lo va a quitar. Aunque nunca conocemos uno de los puntos importantes que me encanta hablar sobre Saúl, es que él nunca se arrepintió de sus pecados, nunca hubo un arrepentimiento genuino de él. Al contrario, Saúl comenzó en su altivez querer llevar a su reino o llevar a Israel conforme a su voluntad, pues el Espíritu del Señor se había alejado de él. Y al opuesto a David, conocemos de David desde este pequeño jovencito que es ungido a temprana edad, en su adolescencia, y desde este pequeño joven que lo miramos desafiando a un hombre guerrero, a lo que es a este hombre que se enfrentó. Cuando David se enfrentó a Goliat, él vino con la unción, con la fe en el Dios de Israel. Y hay mucho que hablar sobre David, una persona, un rey que conocemos. Y como mencioné, contrario a Saúl, David en sus errores, él pudo pedirle perdón al Señor, pudo arrepentirse, mostró un carácter de arrepentimiento, pero a la misma vez fue un guerrero y fue una persona que escribió muchos salmos. Ahora sí, finalmente vamos a entrar entonces a conocer a este otro nuevo y tercer rey de Israel. Su nombre es Salomón. Y vamos a conocerlo un poquito más. Número uno, Salomón es coronado rey. Adonías era el cuarto hijo de David. Él creía que por ser mayor de los hijos seguramente sería el heredero del trono. Pero no sucedió así, amén, no sucedió así. Salomón es coronado rey en vez de Adonías. Adonías se consideraba que él iba a ser el que iba a tomar el control después del reinado de su padre, pero no fue de esta manera. Y la única razón que no fue así es porque el Señor ya había prometido, o David ya había dado su palabra a la mamá de Salomón, de que él continuaría, con el reino. Y si vamos a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5 dice: entonces Adonías, hijo de Anhui, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, dice, y 50 hombres que corriesen delante de él. Amén. Y su padre nunca lo había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Así que aquí miramos a Adonías, que él quiere tomar el control o el reino, o tomar la posición de lo que sería ahora el rey. Pero no sucede de esta manera así, amén. Ya en el corazón de David había entonces puesto a Salomón. El versículo, voy a leerme el versículo porque estoy adelantándole aquí por el tiempo. Eh, um, pero no convidaron a Natán, en el versículo 10, pero no convidaron a Natán, ni a Benaí, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reinará Adonías, hijo de Uit, sin saber David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo. Aquí es donde Natán comienza a hablar con Betsabé. Ve y entra al rey David, versículo 13, y dile: rey sobre Señor mío, no juraste, aquí está, mire, no juraste a tu hijo reinará después de mí, y él sentará en mi trono. Porque pues reina Adonías. Amén. Entonces fue en realidad Natán el que dio el aviso de lo que estaba sucediendo. Adonías creía que él se iba a continuar con el reino de su padre, pero no fue así. Dos personas claves en la vida de Adonías fue Joab y Abiatar, el sumo sacerdote. Amén. Ellos fueron los que apoyaron que Adonías corriese para ser rey,
o en realidad una conspiración contra su mismo padre, que es algo que ya David había pasado anteriormente, o estas historias de quién iba a quedar en el trono del rey David es algo tan fuerte. David ya estaba ancianito, ya lo leímos en los siguientes versículos, que David ya estaba anciano y ellos sabían que alguien tenía que tomar el control del reino. Pero ya leímos en el versículo 13 que Betsabé viene y le dice al rey David: oye, esta fue la promesa que me hiciste, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Al instante, después de que Natán le da el informe a lo que está aconteciendo, y ungen a Salomón como rey. En Primera de Reyes capítulo 1 versículo 28, entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de todas angustias, que como yo te juré por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaí, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gijón, y allí lo ungiréis el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompetas diciendo: viva el rey Salomón. Amén. Y esto fue exactamente lo que hicieron. Dieron instrucción. El rey David inmediatamente se movilizó. Y es interesante notar que después, no pasó mucho después de esto, Adonías, cuando se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo, automáticamente esto se desvaneció, esto se apartó, esto totalmente se cayó. Y de alguna manera Adonías vino a pedir perdón a Salomón ahora como rey, y se evitó una guerra civil. Amén. Ahora, no pasó mucho tiempo para que Salomón encontrara una razón para matar a Adonías. Adonías pidió a la madre de Salomón, a Betsabé, que pidió por Abisag, dice, para que pidiera para él a Abisag, dice, la hermosa joven sunamita, quien había servido al rey. Esto Salomón lo miró como una amenaza y en realidad como una ofensa, a lo que entonces Salomón no solamente fue asesinado a Adonías, sino que también aquí viene ahora Joab, que Joab fue el que se unió a Adonías para poder tomar el reino. Y al profeta Abiatar fue destituido de su ocupación. Amén. Allí en la presentación les había puesto, si usted me sigue aquí con la presentación, en donde puse de que Salomón establece su reino eliminando a sus enemigos. Eliminó a Adonías, eliminó a Joab, y él removió a Abiatar de su cargo como sacerdote. Eventualmente, Simí es otra historia también muy hermosa de esta persona que salió a maldecir a David cuando él estaba huyendo. Dice que también Salomón fue el que se encargó de darle juicio a esta persona también. Amén. En 1 Reyes capítulo 2 versículo 42, cuando sucede esto, entonces el rey envió e hizo venir a Simí y le dijo: no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres fuera o allá, sabes cierto que morirías, y tú me dijiste: la palabra es buena y yo la obedezco. 43, ¿por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impulse? Dijo además el rey a Semeí: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues
ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. El rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaí, hijo de Joaída, el cual salió y hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Esta persona, o lo que era parte de lo que David ya le había encargado sobre Simeí. Amén. Por esa razón, en este paso le puse que Salomón establece su reino eliminando sus enemigos y a la misma vez estableciendo o siguiendo lo que su padre le mandó, incluyendo el paso de hacer justicia sobre Simeí. Y el reino vino a ser firme, establecido bajo el liderazgo de Salomón. Amén. El siguiente paso que vamos a ver es que el rey, hablemos un poquito, conozcamos un poquito a este hombre o lo que es el rey Salomón. Salomón fue el segundo hijo de David de Betsabé. Era joven cuando se convirtió en el rey, posiblemente alrededor de unos 20 años de edad. Reinó por 40 años. Reinó por 40 años. Uh, 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 Salomón, el rey Salomón. Hablemos ahora sobre la siguiente presentación, la número 2. El rey Salomón reinó por 40 años. Había un contraste entre David y Salomón. David había crecido en el campo abiertamente y había conocido la vida de un fugitivo, mientras que Salomón era una persona tranquila y él vivía en el lujo de los palacios. La corte de Salomón llegó a ser majestuosa, con un esplendor. Ningún otro rey, esto es un dato tan importante, ningún otro rey pudo igualar al rey Salomón en abundancia y sabiduría. Su reino fue sin paralelo en magnificencia. Salomón fue un rey de paz, estuvo contento de morar en su casa. Amén. Su corte se vino a ser lujosa. Tuvo una familia grande, tuvo unas aproximadamente 700 esposas y 300 concubinas. Esa es la parte B, si hablamos un poco sobre lo que es el rey Salomón. Hay muchas cosas que podemos decir sobre el rey Salomón. Número uno, su sabiduría, y en este capítulo la vamos a ver un poquito más, hablando sobre la sabiduría de Salomón. Pero hablando aquí en esta parte B, donde habla sobre el rey Salomón, tenemos que entender algo que, aparte de la sabiduría, algo que ya nos está introduciendo al hablar sobre Salomón o sobre lo que es el rey Salomón, y es de que el rey Salomón fue o se casó con 700 esposas y 300 concubinas. Y aquí por primera vez nos va a introducir a lo que fue la caída de Salomón, las 700 esposas que tuvo. Aunque leímos que fue un joven que llegó aproximadamente a la edad de 20 años al reino y reinó por un total de 40 años. También vamos a leer que Salomón tuvo muchas esposas, y una de las características que nos muestra aquí, o el contraste que hubo entre Salomón y su padre David, es de que David fue un guerrero, pero también vivió como fugitivo. Fue una persona, un joven que cuidaba las ovejas de su padre a temprana edad, mientras que Salomón nació en los palacios, en el lujo de los palacios. No conoció mucho de la guerra, no conoció mucho de ser un fugitivo, no conoció ni tal vez ser un pastor de ovejas, a lo contrario de su padre. Pero Salomón fue una persona muy sabia, y aquí por primera vez notamos que también tuvo una familia muy grande. La Biblia lo registra él con 700 esposas y 300 concubinas. Vamos a la siguiente parte, que es la letra C, la sabiduría de Salomón. En el principio de sus reinados, Salomón tuvo una visión en Gaboán, en la que el Señor le dijo que pidiera lo que él quisiera. Amén. Él confesó debilidad e ignorancia y dijo: esto es lo que Salomón le pide al Señor: dame pues a tu siervo corazón entendido.
Eso es lo que el Salomón le pide al Señor. Dale pues a tu siervo corazón entendido. El Señor se agradó porque él no pidió riquezas ni larga vida. El Señor le prometió que él sería el hombre más sabio y también poseería grandes riquezas y honor. Él fue conocido como el hombre más sabio en el este y su fama llegó muy, muy lejos. Uno de los ejemplos de su sabiduría es mostrada como la decisión del pleito que entre dos madres, que usted lo va a leer en Primera de Reyes 16 en adelante. Dice la palabra del Señor que aquí ellos comenzaron a tener un conflicto, estas dos mujeres, estas madres comenzaron a pelearse. Una de ellas dice, estas madres trajeron dos niños ante él, uno muerto y el otro vivo. Ellas estaban peleando acerca de quién era la madre del niño vivo. Salomón resolvió el argumento rápido. Él pidió que trajesen una espada y al niño vivo y partieran al niño en dos. La madre verdadera rogó por la vida del niño y rogó que fuese dado a la otra mujer. Este fue solo un ejemplo de su sabiduría que dejó pasmado a todo el que estaba allí. Amén. Entonces, este ejemplo fue una de las primeras veces en cual Salomón actuó de una manera sabia. La madre que tenía al niño muerto dijo, sí, corten al niño, mátenlo al niño también, ni para ti ni para mí, que los dos niños están muertos. Pero sin embargo, la madre del niño vivo, la verdadera madre, fue la que con un corazón de madre dijo, no, yo prefiero que mi niño quede vivo, aunque tenga que dárselo a esta otra mujer. Pero finalmente Salomón pudo sabiamente decir, esta es la madre verdadera. Otro dato importante sobre Salomón, o hablando de la sabiduría de Salomón, es que él compuso 3000 proverbios y compuso 1005 canciones. Amén. Él instituyó en literatura. 3 libros de la Biblia fueron escritos por Salomón y ellos son Proverbios, Eclesiastés y Cantares. A pesar de la sabiduría que Dios le concedió, Salomón fue insensato en decisiones que hizo en su vida personal. Su insensatez fue revelada en 5 áreas. Número 1, 5 áreas principales. Estas son las 5 áreas que en realidad trajeron, mire lo que dice. Número 1, la vida lujosa. Salomón, como le comenté, voy a usar la palabra correcta que se usa aquí, se dice había el contraste, la palabra correcta es contraste. Como le comenté, el contraste entre David, su padre, y Salomón era completamente diferente. Salomón era una persona que vivió en los palacios, por lo cual él estaba acostumbrado a una vida lujosa. Número 2, eligió mujeres paganas. Número 3, justificó la idolatría. Número 4, sensualidad excesiva. Y número 5, oprimió al pueblo. Todas estas fueron sus insensatez o su mala conducta, que fue revelada en 5 áreas. Su vida lujosa lo llevó a la destrucción, eligió mujeres paganas, justificó la idolatría, sensualidad excesiva, oprimió al pueblo. Entremos a la parte de el reino de Salomón. En el tiempo de David, Salomón fue la edad, en el tiempo de David y Salomón fue la edad oro en la historia de los hebreos. Esto es un dato importante, porque aquí en el tiempo de Salomón, por primera vez lo vamos a ver en la historia, que después de los jueces entraron los reyes, y el primer rey sobre Israel fue Saúl. Después del primer rey de Israel entró el segundo rey de Israel, que fue David. Hay un dato muy importante, y es de que David reunió y unió a todo el pueblo. Amén. Amén. Él reunió a todo el pueblo. Ese es un dato muy importante. Todo Israel estaba con David. Entonces, pero después entra un hombre llamado, el tercer rey, llamado Salomón. Estos tiempos entre David y Salomón, el material nos abre la puerta para introducirnos el tiempo de oro de los hebreos.
Y me encanta porque dice que Egipto, Asiria y Babilonia eran débiles comparados a Israel. Israel en ese entonces vino a ser la nación más poderosa en toda la tierra, desde David a Salomón. Saúl y David fueron guerreros, pero Salomón fue una persona que no fue o no es considerado un guerrero, sino en realidad Salomón fue una persona que hizo muchos tratos, amén, con diferentes reyes para buscar la paz sobre Israel. Y la edad de oro era en la historia de los hebreos. Israel, la nación más poderosa en la tierra. Saúl y David eran guerreros, pero Salomón fue un diplomático. Salomón buscaba la paz. El reino de Salomón, también podemos decir que Salomón estaba más interesado en mantener los límites de su territorio que en extenderlos. Construyó una flota de barcos que traían oro, plata, madera dura, piedras preciosas y marfil. Salomón recibió mucha ayuda de Hiram, el rey de Tiro, en la construcción del templo. Amén. Y el siguiente paso habla aquí, vamos a leer rapidito o vamos a entrar un poco sobre la reina de Saba. Esta fue una de las reinas que vino a ver a Salomón. Uno de los visitantes extranjeros importantes que vino para ver a Salomón fue la reina de Saba. Saba fue probablemente la actual nación de Yemen. Los barcos de Salomón con todo probabilidades llegaron allí para negociar en especies, en incienso. Habiendo escuchado de la gran prosperidad y sabiduría de Salomón, la reina quiso conocerlo personalmente. Ella viajó unas 1,200 millas llevando con ella un gran presente de 120 talentos de oro. Salomón la entretuvo graciosamente y contestó a todas sus preguntas. Cuando ella vio el esplendor del palacio y la corte de Salomón, quedó atónita y dijo: es lo que verdaderamente es lo que oí en la tierra de estas cosas y de tu sabiduría. Mis ojos han visto, ni se me dijo la mitad. Salomón le dio todo lo que ella quiso y ella regresó a su tierra satisfecha. Esa es una de las visitas que vinieron a Salomón, más excelentes o más destacadas de tan lejos. La reina de Saba vino a escuchar de la fama de Salomón, y es una curiosidad que ella tenía para poder conocer a Salomón y quién verdaderamente es ella. Una nota importante es notar que más adelante Jesús también habla sobre esta mujer que viajó tan lejos para poder ver a Salomón y satisfacer su curiosidad de quién era este gran hombre poderoso, sabio y rico. Sin embargo, Jesús mismo dijo: he aquí alguien más grande que Salomón. Vamos a entrar a la siguiente sección, la apostasía de Salomón, y aquí sí, en realidad ya el material nos va a revelar lo que sucedió con la apostasía de Salomón. Y vamos a irnos a Primera de Reyes capítulo 11. Vamos a leer estos versículos para referencia. Primera de Reyes capítulo 11. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 hasta el 13. Dice: pero el rey Salomón, pero el rey de Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Note que la palabra de Dios dice que a estas pues se juntó Salomón con amor. En otras palabras, no solamente fue una relación que tuvo con ella solo para que el reino se estableciera como diplomática,
pero también no fue una relación diplomática, sino que también se unió al corazón de ellas con amor. Versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de sus padres. Quiero detenerme en el versículo 4 porque dice, y cuando Salomón era ya viejo, en realidad podemos decir sí, ya viejo, pero a la misma vez sucedió algo que ya Salomón en esta edad se hizo de una manera muy débil o de una manera ignorante y comenzó a entrar en la idolatría de sus mujeres. Ya no era ese mismo Salomón que había levantado al Israel o que había tomado las instrucciones de su padre, las cuales leímos al principio de esta clase, donde le dice David que obedezca la ley de su Dios, que obedezca los mandamientos y los estatutos del Señor. Ahora ya tenemos a un Salomón viejo que ya se le había olvidado, que ya estaba conforme, que ya había dicho, no, está bien, no lo tienes que hacer. ¿Quieres un altar? Vamos a hacer un altar a tu Dios. Y comenzó a ignorar o a poner esto a un lado. Tenemos que tener cuidado con esto porque la edad no tiene que cambiar o no tiene que ver nada con lo que es la palabra de Dios o con nuestros principios cristianos. No porque ya nos estamos haciendo viejos vamos a tolerar las cosas, al contrario, siempre tenemos que mantener un nivel neutral o correcto cuando se trata para vivir para el Señor. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astorot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable a los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte de que está en frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, entremos a lo que es la apostasía de Salomón. Salomón amó a la sabiduría y dice, a Salomón amó la sabiduría, la abundancia y a las mujeres. Amén. Esa fue la debilidad de Salomón, porque muchas veces hemos escuchado muchas personas que hablan y usé yo esta palabra que a veces se me olvida, déjeme la busco una vez más, diplomática o diplomacia o diplomática. Muchas veces he escuchado a varias personas comentarios que hablan y dicen, no, es que Salomón en realidad no se casó ni con ellas por amor, o no estuvo con ellas ni por amor, solo era una relación diplomática para mantener el reino. Y no del todo es cierto, no del todo es falso, ¿no? Esas palabras sí es cierto. La Biblia nos enseña que Salomón hizo estas relaciones con estas reinas o con estos pueblos para mantener el pueblo en paz, para que no hubiera guerra en su tiempo. Y Salomón nunca sacó a sus ejércitos para pelear, al contrario, uno de los datos
muy importantes para notar es que dice que el palacio de Salomón estaba lleno de muchos escudos de oro que nunca se iban a usar para la guerra, simplemente estaban allí por lujo. Pues en realidad por puro lujo, porque él era un hombre pacífico, era un hombre diplomático, y muchas de sus mujeres vinieron por la diplomacia para mantener la paz entre los diferentes pueblos. Pero también el versículo 4 donde leímos nos dice que sí, su corazón se llenó a ellas con amor. Y cuando una persona está enamorada, hace todo por la persona que tanto quiere. Y Salomón tristemente cayó ya en una edad tal vez más avanzada, cayó en esta apostasía donde él comenzó a hacer altares a los dioses de sus esposas, y sabiendo que la misma Biblia le había dicho: no te unas a ellas, no te unas a ellas, ni ellas se unirán a ti. Y el Señor lo había dicho bien claramente, por qué no se tenían que unir a ellas: porque alejarían el corazón de el Dios verdadero. Y justamente eso fue lo que sucedió con Salomón, y esto en realidad trajo una gran consecuencias al pueblo de Israel. Y yo anoté aquí algunas de las consecuencias que vinieron sobre el pueblo de Israel en el tiempo de la apostasía. Salomón amó la sabiduría, dice la abundancia. Esas son las cosas. Hablando de la apostasía, leemos que Salomón amó la sabiduría, la abundancia. Fue un rey que convirtió la plata en piedras. En otras palabras, la plata no tenía ni valor de tanto oro que había en este palacio, de tantas cosas que había en Salomón, en el tiempo de Salomón. Las barcas que venían cargadas de oro, de madera, de tantas cosas. Él había hecho todo esto porque su reino estaba creciendo. Era un reino poderoso, pero no se limitó Salomón en cómo fue avaro, quería más, quería más, quería más. Y por eso dice que amó la abundancia, pero también amó a las mujeres. Y sí, ya lo dije, no lo voy a volver a repetir. Tal vez muchas veces usted ha escuchado que él se unió a mujeres de diferentes reinos por diplomacia, pero en realidad su corazón sí estuvo ligado a varias mujeres, en las cuales lo llevaron a adorar dioses ajenos. Las mujeres extranjeras causaron la pérdida del favor de Dios. Salomón edificó lugares altos para Azorot y otras deidades de los gentiles. Ahora sí, las consecuencias. Miren las consecuencias hasta dónde se van de la apostasía de Salomón. Número 1, juicio sobre Israel. Automáticamente cayó el juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el líder de ellos, el que estaba enfrente del pueblo, el rey de ellos, se había unido a la apostasía, se había unido a los dioses a los cuales eran abominación. Y justamente eso fue lo que le sucedió al pueblo. Después de que Josué murió, ellos entraron a adorar a los dioses cananeos. Ahí es donde entra la preciosa historia de los jueces. El Señor levanta jueces durante este tiempo para darle refrigerio a su pueblo, para darle un tiempo de descanso, porque los enemigos de Israel no los dejaban ni tan siquiera respirar. Es más, en los libros de jueces, ahí en Jueces leemos de que ellos no podían ni tan siquiera tener riquezas o armamentos. Cuando Saúl entró como el primer rey de Israel, aún los filisteos le prohibían a ellos que hicieran armas. La Biblia nos enseña que solamente Saúl y Jonatán eran los que tenían armas, mientras que el pueblo tenía que defenderse con otras clases de armas que eran fabricadas en casa, pero no se les permitía tener el hierro para hacer espadas o escudos o todo eso, porque en los filisteos o en los pueblos tenían al pueblo de Israel controlado, debido a que el Señor lo había entregado a su mismo pueblo, a sus enemigos, por causa de la adoración a los dioses. Wow, fue una gran historia allí. Pero ahora regresamos al tiempo de Salomón. Y justamente ya en este Salomón ya más viejo, ahora miramos que Salomón, al contrario, él tenía tantas riquezas que la historia nos enseña que él hizo escudos de oro solamente de puro lujo para tener en su palacio,
porque había tanta riqueza en el tiempo de Salomón, pero el error de él fue entrar a la idolatría de una vez más de esos dioses paganos, de esos dioses que un día cayó Israel cuando salió o cuando entró a la tierra prometida. Una vez más, ahora miramos que la historia se repite. Por causa de eso vino juicio sobre Israel. Número 2, la división del reino. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, que por causa del pecado de Salomón o por causa de la apostasía de Salomón, el reino se divide. Ya lo leímos ahí en el versículo que estuvimos leyendo. El mismo Dios del cielo le dice a Salomón: por esta razón el reino se va a dividir, pero sin embargo voy a dejar una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo. Y por último, mire hasta dónde llegamos. Por causa de esta división, la cautividad de las 10 tribus y finalmente la cautividad de Judá. En otras palabras, esto lleva hasta la cautividad, hasta allá se extiende la apostasía de Salomón, cuando las 10 tribus fueron las primeras siendo llevadas cautivas. Y finalmente la tribu de Judá también fue llevada cautiva al cautiverio. Todo esto aconteció desde que las puertas que Salomón abrió sobre la idolatría. Y la palabra del Señor nos dice que muchas de toda esta idolatría que hizo Salomón, vino también a ser parte de la idolatría. Muchos de estos altares que él construyó, Salomón, también estuvieron allí por muchos años. Finalmente, la lección número 1 nos va a cerrar hablando sobre lo que fue la vanidad del mundo. En realidad, la vanidad del mundo, y qué hermosos versículos que leemos en Eclesiastés, amén, ya al finalizando, se cree y se dice que Eclesiastés fue uno de los libros que Salomón escribió ya cuando fue una persona, un viejito, una persona ya anciana. Finalmente él es el que nos habla y nos dice que todo, en realidad, todo es vanidad bajo el sol. Salomón había obtenido todo, él tenía todo, exageradamente todo. Era un hombre rico, era un hombre lleno de mujeres, era un hombre que lo tenía absolutamente todo, vivía en paz, tenía riquezas, tenía todo, pero al final de sus días simplemente dice que todo es vanidad bajo el cielo. Amén. Nada le trajo felicidad a Salomón, a pesar de todas sus riquezas y fama. Él era infeliz. Él escribió: todo ello es vanidad y aflicción del espíritu, en Eclesiastés 1:14. La sabiduría de Salomón dice, si Salomón se arrepintió en los momentos finales de su vida, no lo sabemos. No obstante, hay una cosa importante que debemos recordar. Una de las últimas cosas que él escribió fue: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Concluyo diciendo esto: si Salomón tuvo oportunidad de arrepentirse, la Biblia no nos dice exactamente, pero lo que sí sabemos es lo siguiente. En estas últimas palabras que dice Salomón, es que no vale la pena inclinar tu corazón a los dioses ajenos. No vale la pena darle la espalda a Dios. No vale la pena. Créeme, si pudiera Salomón hablar en este momento, yo creo que nos diría de esta manera: no vale la pena, por mujeres, por riquezas, por imperios, por tantas cosas, no vale la pena dejar al Dios verdadero, porque al final de todo, absolutamente todo es vanidad bajo el cielo. No vale la pena darle la espalda al Señor, porque todo es vanidad bajo el cielo. Y esto voy a concluir con este versículo que está en Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 25: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El versículo 26: porque ¿qué aproveche al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Entonces el versículo 26 simplemente dice: porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Creo que esas son las palabras que Salomón resume al final.
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón simplemente nos dice, de nada sirve ganar todo en este mundo, todos los teología, todos los títulos universitarios, todo el dinero, todos los dólares, todos los negocios, todo. De nada sirve si no tienes a Cristo en tu corazón. Primeramente, Jesús mismo dijo, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Y de esta manera cerramos y concluimos la lección número 1. Vamos a entrar a la lección número 2, pero vamos a tomar una pausa brevemente. Continuamos con la lección 2 y para mi introducción en esta lección quiero que hablemos de Salomón, porque la lección 2 el tema es el templo. Y qué palabras tan fuertes. Yo sé que a lo mejor usted dirá, pues es el templo, es la iglesia, el templo, iglesia, templo, iglesia. No. Por primera vez, después del tabernáculo, se construye casa a Dios. Y fue David quien propuso en su corazón, quien dio la iniciativa de construir casa a Dios. Fue David el que dijo, ¿cómo yo puedo vivir en una casa, en un palacio? Y el tabernáculo o la casa del Señor está allá en tiendas, allá afuera, como lo hacía el pueblo, como estaba acostumbrado, como se formó en el monte Sinaí. Yo haré casa a Dios, dijo David. Pero sin embargo el Señor le prohíbe a David y le dice, no, tú eres un guerrero, tú has derramado demasiada sangre, por lo cual tú no construirás la casa, pero sí tu hijo Salomón. Y ahí es donde entramos. Por eso quise introducirme con Salomón. Porque sí, un joven que a la edad de aproximadamente de 20 años tomó el reinado después de su padre. Un joven que hizo justicia con sabiduría y a la misma vez ejecutó las ordenanzas de su padre al poner orden a ciertas personas que su padre tenía en mente. Él lo hizo todo, pero a la misma vez no obedeció el pacto ni las instrucciones que su padre le mandó. Cuando él le dijo, sé hombre, y a la misma vez no te apartes, Salomón, escucha bien, sigue la ley de tu Dios, sigue la ley de mi Dios, busca el temor de Dios, busca la misericordia del Señor. Un hombre, su padre que fue un hombre muy conectado con su Dios. Miramos que ya Salomón, siendo un anciano, no hizo lo correcto ante los ojos de Dios y hubo una división. Pero este Salomón del que estamos hablando lleva o tiene un título muy fuerte porque él fue el que hizo el templo. Por esa razón, el primer templo que se construyó es conocido como el templo de Salomón. El templo de Salomón. Ahora sí, entremos a la lección. Letra A. El templo de Salomón. El templo, dice, el templo construido por Salomón fue la edificación más costosa y magnífica sobre la tierra en aquel tiempo. Esta construcción de Salomón no fue cualquier clase de construcción, aunque se construyó en un periodo de aproximadamente 7 años. El templo de Salomón fue una de las maravillas en aquel entonces, un costo inmenso, un trabajo inmenso. Muchos hemos escuchado que las piedras las convirtieron en plata, en oro, paredes forradas en oro, plata, algo tan hermoso, una excelencia de maravilla, el templo de Salomón. Y por eso hice la primera pausa en mi introducción, que Salomón este templo recibe el nombre el templo de Salomón, simplemente porque él lo edificó. Yo sé que a lo mejor debido a que Salomón en sus finales de sus días falló al Señor, hubo una separación, el pacto se rompió, pero al final de todo, hasta el día de hoy es conocido como el templo de Salomón, ya que fue el primer templo después del tabernáculo que se construyó. Hay unas indicaciones que tenemos que notar, que fue construido en el lugar del granero de Araúna, en 2 de Samuel 24. Vamos a leer esa referencia para entenderla un poquito mejor. Vamos a
segunda de Samuel, amén, segunda de Samuel, nos vamos hasta segunda de Samuel, capítulo 24, y entender un poquito más la referencia de dónde estuvo edificado el templo, versículo 16, me voy para allá versículo 16 dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y al ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David y aquel día, creo que allí lo dejamos hasta el versículo, bueno, ahí y sube. Dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta a un altar a Jehová en la era de Aruna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Salieron entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, dice, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes y para el holocausto y los trillos y los yugos, los bueyes para la leña. Entonces dice, todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era de los bueyes por 50 siglos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Escuche bien, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Dónde construyó David ese altar? Allí viene después a construirse lo que es el templo de Salomón, el cual era el monte de Morish, cuando Abraham fue ofrecido sacrificio a Isaac. Y esto lo vamos a leer en Génesis capítulo 22. En aquel entonces también era conocido como el monte Moriah, en Génesis 22, versículo 2. Estoy llevando todo este relato, pero me encanta lo que dice el versículo 25, donde leímos, segunda de Samuel 24, 25. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofreció ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga. Amén. La razón que hago ese énfasis y esta pausa, y lo vamos a ver más adelante, pero yo lo voy a decir ahorita antes de que se me olvide, y es lo que dice la palabra del Señor. Dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiesen y vinieren a mí, dice que él, versículo, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero conectar este versículo con lo que estábamos leyendo en segunda de Samuel 24. Permítame que hago esta comparación, pero quería dejarlos con esto. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 25, dice, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 7, cuando Salomón presenta
al templo, más adelante lo vamos a ver, cuando Salomón presenta este templo, el Señor le dice que cada vez que ellos se inclinaran allí en este templo, en 2 de Crónicas 7, versículo 14, dice: yo os escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué comparación tan más hermosa. Acá con David, él levanta un altar, el Señor lo escucha y sana la tierra, sana la mortandad. Aquí en ese mismo lugar Salomón construyó el templo. Y ahora una profecía más, una palabra más. El Señor dice: yo voy a escuchar la oración y sanaré la tierra. Sigamos con el templo de Salomón en la letra A. Dice: fue construido similar al plano del tabernáculo, pero doble en tamaño. Y aquí comienza a hablarnos todo lo que había en el tabernáculo, representando el codo como 1,5 pies. El templo era 90 pies de longitud, 30 pies de latitud, 45 pies de altura. El frente del templo daba hacia el este, en frente del cual había un pórtico 15 pies de toda la anchura de la casa, 30 pies, y al oeste estaba el lugar santísimo. A 60 pies al este estaba el lugar santo, la casa. Ellos estaban separados por un velo de azul, púrpura, carmesí y lino fino. El templo fue construido de piedra, cubierto con cedro, cubierto con oro. El arca fue colocada en el lugar santísimo, junto con el lugar de misericordia, cubierto por querubines. En este lugar brillaba la luz misteriosa de el Shekinah, el símbolo de la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y solo una vez al año. En el día de la expiación, en el lugar santo, estaban el altar del incienso, 10 candeleros de oro, 5 en cada lado, y la mesa de los panes de la proposición. Amén. Otro dato importante: se cree que este lugar es llamado ahora el Dom de la Roca, directamente debajo del centro de la actual mezquita musulmana. Amén. Todo esto sucedió, o todos estos datos los estamos dando para que usted sepa lo que está sucediendo. Aquí traje unas imágenes en las cuales ustedes pueden ver de lo que habla un poquito lo que estamos leyendo, hablando de lo que es el templo de Salomón. Aquí está un mapa de más o menos cómo está la estructura en el templo. También allí está una luz resplandeciente que representaba la Shekinah, ¿me entiende?, del Señor. Y por último tenemos allí cuando el sacerdote ministraba. Amén. Antes de pasar en ese velo, hay una historia muy hermosa sobre el velo, que el velo fue rasgado en dos, desde arriba hacia abajo. El momento en el cual Jesús dijo: consumado es, en ese temblor que apareció, el que leemos, el velo se rompió y la presencia del Señor tomó ahora en todo el mundo. Es como que esta luz, esta Shekinah, ahora se expandió para todo el mundo entero. Amén, porque por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo, un don de Dios. Y todo esto aconteció en el templo original. Por último, una de las últimas historias para agregar a esta sección también, o la siguiente imagen, es de que allí también se encuentra esta mezquita, o esta área donde adoran los musulmanes. Justamente allí se tiene que volver a edificar una vez más el templo. Así que pues por esa razón puse también esto, para que ustedes entendieran que allí tiene que construirse una vez más el templo de Salomón. Es una historia profética que viene, o que va a acontecer en los últimos tiempos. Ahora sí, hablemos un poquito de la construcción. Al rey David no se le permitió, ya lo mencioné, el rey David no se le permitió construir el templo porque era un hombre de guerra. Salomón recibió los planos para construir el templo por su padre David. David reunió muchísimas riquezas
para que este templo ya estuviera listo. En otras palabras, no solamente David le dijo a Salomón, te voy a dar los planos para que construyas el templo, a ti se te va a dar la ordenanza de construir el templo, sino que también David reunió muchas riquezas para poder construir el templo al Señor, porque en realidad ese era el anhelo de David. El anhelo de David era poder construir el templo al Señor. Número 3, pero la letra C, la dedicación del templo. En el momento que sucedió esta dedicación del templo fue un momento histórico, porque ahora la dedicación del templo miramos a Salomón, que reúne a todo el pueblo para poder hacer fiesta al Señor, para poder dedicar este templo al Señor. Y hay cosas muy importantes que tenemos que resaltar y vamos a verlas después en las siguientes clases sobre lo que sucede en la dedicación del templo. Salomón realiza una grande fiesta para la dedicación del templo. La nube de la gloria de Dios llenó todo el templo. El canto de acción de gracias de los sacerdotes y la oración de Salomón. Todo esto aconteció en la dedicación del templo. Y esto fue cuando el templo fue dedicado al Señor. Amén. Quería leer aquí Salomón traslada el arca del templo. La dedicación del templo la vamos a encontrar en Segunda de Crónicas capítulo 5, perdón, Segunda de Crónicas capítulo 6. Vamos a leer un poquito ahí unos versículos. Y a la misma vez hablamos sobre la oración que hizo Salomón en la dedicación de este templo. Amén. Vamos a leer desde el 6, vamos a leer ahí porque hay dos cosas muy importantes y una de estas es el cántico de los sacerdotes y la oración de Salomón. En el 6, vamos a Segunda de Crónicas capítulo 6, vamos a leer toda esta historia, dice así: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a todas las congregaciones de Israel, y a toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas Jerusalén he elegido para que ella esté mi nombre, y David he elegido para sobre mi pueblo Israel. Note muy importante, note importante. Segunda de Crónicas 6:6. Más Jerusalén, más David. Escucha bien. Porque el versículo 5 dice que desde el día en que saqué mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Note muy bien, por eso dije anuncio, como dije, nota importante, Segunda de Crónicas capítulo 6:6. ¿Por qué? Porque cuando Josué distribuyó las tribus, cuando los levitas se quedaron en el orden donde tenían que quedar, nunca se escogió una ciudad de todas las tribus donde se iba a edificar una casa al Señor, y nunca en aquel entonces había un reino o algo establecido. Por esa razón el versículo 6 es muy importante. Por esa razón conocemos a Jerusalén, donde el Señor ha puesto su nombre. Y cuando el Señor hace una promesa, hermano, le guste a la gente, le guste al diablo, le guste a las demás naciones, el Señor ha hecho una promesa y así la va a cumplir.
Él puso su nombre sobre Jerusalén. Y aunque el día de hoy podemos mirar que los judíos, no todos los judíos cumplen con la ley del Señor, hay muchos judíos que son liberales, hay muchos judíos que ya no creen ni en el Mesías, ni en la ley de Moisés, ya no creen en nada de lo que de eso, son judíos que se han descarriado, y no es nuevo o no tiene que ser nuevo para nosotros lo que le estoy diciendo. Porque el pueblo de Israel, ¿cuántas veces se alejó de su Dios? ¿Y cuántas veces Dios los mandó a diferentes naciones a que vinieran y los castigaran? La misma Biblia nos dice que el Señor los entregaba a sus enemigos. Pero hay algo que no se puede cambiar, y es lo que ya Dios ha hecho, o lo que Dios ya ha dicho. Esto nos lleva a esa hermosa historia cuando Israel venía saliendo de Egipto en Números, cuando conocemos que hubo un rey que quiso maldecir a Israel, y va y contrata a un profeta para que viniera a maldecir a Israel, Balán y Balac. Dice la palabra del Señor que no pudo maldecir a Israel, porque cada vez que quería él maldecir a Israel, ya el Dios Todopoderoso le había dicho: no puedes maldecir lo que ya ha sido bendecido. Y el 6:6 de Segunda de Crónicas nos está diciendo que el Señor escogió a Jerusalén y que el Señor escogió a David. Así es, y así será, y así continuará siendo, porque Dios así lo ha dicho. Por esa razón, cuando aquel ciego que estaba a la orilla de la ciudad de Jericó, cuando escuchó que Jesús iba pasando por allí, él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para que vea que el Señor ha escogido a David, ha elegido para que éste esté sobre mi pueblo Israel. Versículo 7. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Versículo 9. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues he levantado yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, y dice, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que has prometido, diciendo: no faltará a ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden tus caminos, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cumple tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y tu siervo, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el cual
sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Aquí miramos a Salomón hablando sobre y dando esta oración sobre esta casa, presentando esta casa en la dedicación. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieres oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra sus prójimos y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante su altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, se convertirá y confesará su nombre y rogará delante de ti en esta casa. Tú irás delante de los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Y si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesar en su nombre y confesar en tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y los enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu siervo que distes por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra o hubieres pestilencia, si hubiere tizonizo o añubo, la langosta o pulgón, o si tienen sus enemigos en la tierra en donde moraren cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, cualquiera que conociere su llaga o su dolor en su corazón y extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días de que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa, y de tu brazo extendido. Y si vivieren y oraren hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti y extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que tu nombre y teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifico. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, así la casa que he edificado a tu nombre, tú irás desde los cielos su oración y ruego y ampararás a su causa. Si pecaren contra ti, amén, gloria a Dios. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos tierra de enemigos lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho iniquidad, inicuamente, impiamente hemos hecho. Así se convirtieren a ti de su corazón y de todo su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado a cautivos, y oraren hacia la tierra que
tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Tú irás desde los cielos, desde el lugar de moradas, su oración, su ruego, ampararás a su causa y perdonarás su pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración de este pueblo. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechacen a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Gloria a Dios. Amén. Perdón, hermanos, ahí estaba todo leí hasta el capítulo 7, versículo 2. Versículo 3, perdón, pero ahí estuve leyendo todo esto. ¿Por qué? Porque estábamos hablando sobre la dedicación del templo y cosas tan importantes como es la oración que hizo Salomón. Me voy a detener un poquito en esta. Yo sé que ya leímos todo y a lo mejor usted lo puede leer mejor en su casa. Pero hay algo importante que tengo que decirle. Mire, escuche bien, por eso el material dice que tenga en cuenta el orden de la oración de Salomón. Habló de la cautividad. Bueno, terminó hablando de la cautividad. Dice, cuando tu pueblo se ha llevado cautivo y allá donde ellos están cautivos, reconozcan y entiendan, y escuche bien lo que dice, y lloren en dirección hacia esta casa. ¿Quién hizo eso? Daniel. Esa es la palabra del Señor, que Daniel, cuando él oraba, él se arrodillaba en dirección a Jerusalén pidiendo perdón por Israel. Otra cosa que habló también fueron de los extranjeros que vinieren. Tú también escucha a los extranjeros. También habló sobre las plagas, también habló sobre las enfermedades, también habló sobre cuando fueran a la guerra, también habló, por eso la quise leer, porque el material dice que uno debería también notar y cuidadosamente estudiar la oración de Salomón. Finalmente termino con esto, hablando de la dedicación del templo. Todo lo que Salomón habló, hasta el día de hoy el pueblo de Israel no lo tiene. Hablando del verdadero Israel, que allí está un remanente que no ha doblado sus rodillas ante ninguna Baal, que no se mete en políticas, que no está haciendo nada más que cumpliendo la ley de Moisés o las ordenanzas que a ellos se les fue dado. Tristemente no hay un templo, pero ellos siguen todavía orando en esa dirección. Ellos siguen todavía yendo al muro de los lamentos y estar allí trayendo su oración. ¿Por qué? Porque allí fue donde hizo pacto. Y el versículo 3 dice que cuando vinieron, y no podían entrar. ¿Dónde estoy? El versículo 1, segundo de Crónicas 7:1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, dando a entender que el Señor escuchó la oración de Salomón. Por esa razón es muy importante que estudiemos, y más adelante, si tengo tiempo, lo vamos a ver más detalladamente, esta oración. Esta oración de Salomón es muy importante, estúdiela, y está en 2 de Crónicas capítulo 6. Él habla sobre las bendiciones, habla cuando vengan las cosas, cuando venga aquello, cuando venga esto, cuando venga aquello, cuando vayamos cautivos, cuando venga el extranjero, cuando venga la peste, cuando venga la enfermedad, cuando pequemos, cuando todo esto habla. Es una oración muy importante. Por esa razón, el pueblo de Israel, y hablando del verdadero judío que hoy en día todavía está con vida, ellos batallan a entender que Jesucristo vino a ser ahora el nuevo templo. Ahora nosotros recibimos toda esta gloria del templo en nuestras iglesias, porque Jesús mismo dijo, yo soy la iglesia, yo soy ahora el templo, yo ahora soy el que tengo el poder y la autoridad, y aún los poderes de la muerte pueden destruir esta casa. Salomón construyó un templo muy hermoso, pero el poder de la gloria ya no está en el templo de Salomón.
ese velo se rasgó y todas estas bendiciones de las cuales Salomón hizo pacto con Dios, ahora vienen a estar con nosotros cuando venimos a habitar en la casa del Señor. Vamos a la siguiente, el paso número de la letra D, la amonestación y promesa de Dios. Solamente son 4 cosas. Número 1, tienen que humillarse a sí mismos, tienen que orar, tienen que buscar la presencia de Dios. Y número 4, tienen que volverse de sus malos caminos. Todo esto acontece o todo esto sucede en lo que conocemos como lo que es la amonestación y promesas de Dios. En otras palabras, Dios escuchó la oración, pero ahora les dice, ¿saben qué? Pero nada de esto se puede cumplir si no tienen un corazón humillado, amén, si no tienen oración, si no me buscan la presencia del Señor, si no vuelven su rostro de sus malos caminos, nada de esto va a acontecer. Y por último, en la lección 2, finalmente miramos que Salomón, aparte del templo, también edificó también su propio palacio, amén, un palacio tan hermoso, más hermoso que todos los palacios que usted ha podido ver. A lo mejor usted ha visto diferentes castillos o palacios, pero ninguno de ellos, créame que ninguno de ellos se va a comparar al palacio de Salomón. No lo voy a hablar por el tiempo, pero hay un detalle tan impresionante que es que Salomón tardó aproximadamente 13 años para construir su propio palacio. Aquí tenía muchas riquezas, aquí tenía tantas cosas como oro y tantas otras cosas más. Todo esas fueron las edificaciones de Salomón. Creo que la más notada o la más admirada o la más resaliente es el templo de Salomón. Así concluimos la lección 2. Vamos a hacer una pausa y entramos a la lección 3. En el día de hoy cerramos con la lección 3 y me voy a introducir de la siguiente manera. Creo que en la lección 3 vamos a ver lo que ahora sí, el juicio sobre Salomón. Finalmente vamos a dejar a un lado ya a David y también a la misma vez vamos a salir de Salomón. Pero en la lección 3 vamos a ver qué es lo que sucede después de que Salomón muere, quién toma el control. Y es una historia en la cual ahora vamos a ver que el reino se divide. Amén. Por eso la lección 3 lleva el tema el reino dividido. Porque aquí ya vamos a ver lo que son las tribus del norte y las tribus del sur, o las tribus de Israel y la tribu de Judá. Así se comienza a dividir después. Y quienes toman el control. Aquí ahora ya vamos a ver 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Judá vino a ser el reino que le quedó a David, a Salomón y ahora su hijo de Salomón, Roboam. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en esta lección, pero yo en mi introducción lo pongo como que en realidad simplemente es el juicio o la conclusión a la cual habíamos dicho en nuestro material anterior de a qué llevó la apostasía de Salomón, amén, por caer en la idolatría de las mujeres y de todo esto. Tristemente lleva a la división del reino. Número 1, llevó al juicio sobre Israel. Número 2, llevó a la división del reino y por último se extiende hasta la cautividad de Israel y de Judá. Entremos ahora sí a la lección, la letra A, hablando sobre un primer rey que viene aquí a nuestra atención, es el rey Roboam. Después de Salomón reinó su hijo Roboam. La madre de Roboam fue la princesa amonita Naama. Roboam fue sin educación y tiránico. Dice, Roboam fue sin educación y tiránico. El historiador Josefo le llamó un hombre orgulloso y desatinado. Mire cómo Josefo lo llama a Roboam, un hombre sin educación y desatinado. El historiador Josefo le llamó un hombre orgulloso y desatinado. Dice, igual que su padre tenía hábitos lujosos, tenía 18 esposas, 60 concubinas, 28 hijos y 60 hijas, tenía 41 años de edad cuando se convirtió en el rey y reinó por 7 años. Tenía 41 años y reinó por 17 años. ¿Cuántos años reinó Roboam? 17 años estuvo reinando Roboam, que en realidad la historia de él nos da a entender que simplemente fue un rey
que siguió el mismo lujo de su padre. También tuvo mujeres, también tuvo bastantes mujeres y sus hijos y todo esto. Y por esa razón miramos que su reino no dura mucho. Pero un dato importante hablando sobre el rey Roboam es que dice la madre de Roboam Roboam fue sin educación y tiránico. El historiador dice que fue orgulloso y desatinado. El orgullo llevó a la división del pueblo, pero en realidad ya el Señor se lo había profetizado a Salomón, que dejaría solamente a uno del remanente de David o de la casa de David, y este fue Roboam. Pero después de ahí conocemos también a alguien más. La letra B, conocemos al rey, ahora el rey Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey del reino del norte, que son las 10 tribus. Su padre fue Nabat, un efrateo. Él era un hombre capaz. Fue empleado por Salomón y estaba encargado de los trabajadores en la construcción del Milo. Aconteció que se encontró en el camino de Ahía, el profeta, que rompió su capa nueva en 2 pedazos y dio 10 a Jeroboam. Y le explicó que estos 10 pedazos representaban las 10 tribus sobre las cuales él gobernaría. Salomón se dio cuenta de esto y persiguió a Jeroboam, quien viajó hacia Egipto, donde el faraón le dio protección. Después de la muerte de Salomón, Jeroboam se casó con una princesa egipcia y volvió a Israel para convertirse en el rey de las 10 tribus del norte. Rebelión bajo el reinado de Roboam. En segunda de Crónicas capítulo 10, versículo del 1 al 19. Si usted va conmigo a segunda de Crónicas capítulo 10, vamos a leer ahí. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerle rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto y enviaron y le llamaron y vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos oprimió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejos con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeses humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo le dijeron los ancianos: toma consejo de los jóvenes que se habían. Dice: mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejaréis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, y yo os castigaré con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volver a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo,
pero yo añadí a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigo con escorpiones, y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra. Amén. Acuérdese de la profecía que hubo aquí. Había hablado por ahí, solita Jehová, hijo de Nabat. Y viniendo todo Israel y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así que fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habían en las ciudades de Judá. Amén. Entonces aquí es donde se divide entonces el reino en la rebelión que hubo. Y ya usted a lo mejor lo estuvo leyendo conmigo, cómo es que Roboam entonces tomó consejo de los jóvenes en vez de tomar el consejo de los ancianos, y ásperamente le habló al pueblo diciendo: yo no tengo nada que ver. Al contrario, que de una forma grosera les dijo que los dedos de su mano eran más grande que la espalda de su padre, dando a entender que él los iba a castigar aún todavía más fuerte. Algo interesante, un dato importante, es que finalmente Israel dice que ellos no tienen nada que ver con la casa de David, y mucho menos tienen heredad con el hijo de Isaí, dando a entender que en realidad cada tribu tiene que ser independiente, y de ahí se dividió el reino. Entonces el pueblo gritó, cada uno a sus tiendas: oh Israel. Cuando Roboam vio lo que había acontecido, envió a Adoram, su jefe de impuestos, a cobrarles. Este hombre fue apedreado, y Roboam se retiró a Jerusalén, reunió un ejército de 180,000 hombres, pero Dios le impidió pelear, diciendo: esto lo he hecho yo. Entonces empezó a fortificar un número de ciudades y reinó sobre las dos tribus de Judá y Benjamín. Acuérdese bien, él reinó sobre la tribu de Judá y Benjamín. La letra D, diferencia entre los dos reinos. Comenzó a haber ahora una diferencia muy grande entre esos dos reinos. Amén. El reino del norte y el otro reino, el reino del sur. Las tribus de Judá y Efraín habían estado celosas de una a la otra desde los días de Egipto. Judá era la más grande y había sido favorecida por Dios al esconderlo para la posición de guía. Al escogerlo para la posición de guía, Efraín había descendido de José, y Josué había estado en esta tribu. La rivalidad de estas dos tribus se mostró en varios tiempos. Fue revelada en la coronación de David y la rebelión de Absalón. La división era solo un brote de una condición pasada. Si Roboam hubiese sido sabio, él habría tenido para no empeorar la situación. El reino del norte, con sus 10 tribus, era más poderoso que el reino del sur. No obstante, el último fue más poderoso espiritualmente. Bueno, aquí hablando espiritualmente, el reino del norte fue el primero que se comenzó a desviar. El reino de Israel, o también el reino del norte, el reino de Israel continuó por alrededor de 250 años, pero desecharon las amonestaciones continuas de Dios hasta que fueron desechados de la presencia de Dios. Fue vencido por los asirios bajo Salmanasar en 771 a.C. y fueron llevados cautivos. Así también el reino de Israel. La capital del reino del norte estuvo primero en Siquem y después fue en Samaria. Los profetas de Israel fueron, mire, escuche bien, los profetas de Israel. Los profetas de Israel fueron Jonás, Amós, Oseas, Miqueas. En años recientes, el reino del norte ha sido llamado las 10 tribus perdidas. Amén. Ese es un dato importante hablando de los profetas que estuvieron en el reino del norte. Los profetas del reino del norte fueron Jonás, Amós, Oseas y Miqueas. Los dos becerros de oro. Jeroboam fue un apóstata religioso. Él tuvo temor
que si el pueblo regresaba a Jerusalén para adorar, ellos favorecían a una reunión de dos reinos. Para protegerse contra esto, estableció dos lugares de adoración en Dan y en Betel, e erigió imágenes de becerros de oro en cada lugar. Edificó templos para las imágenes y estableció sacerdotes no levitas. Sustituyó la fiesta de los tabernáculos por una fiesta pagana anual. Frecuentemente su apostasía es vinculada con su nombre, Jeroboam, que cometió pecado e hizo que Israel pecara. Jeroboam abrió las puertas para la adoración a Baal. La nación nunca fue completamente desarraigada de la idolatría introducida por él. En una ocasión, él fue reprendido por un profeta anónimo, pero Jeroboam solo se enfureció y no se arrepintió. Mientras que el reino de Judá continuó por 400 años, o el reino de Israel, amén, el reino de Israel continuó por 200 años, 250 años, mientras que el reino de Judá continuó por 400 años, bajo 20 reyes, desde Roboam, hijo de Salomón, hasta Sedequías. Muchos de estos reyes eran piadosos. Durante este tiempo hubo 3 restauraciones espirituales en los reinados de Josafat, Ezequías y Joasías. Los profetas que fueron enviados al reino de Judá eran los siguientes: Isaías, Jeremías, Joel, Sofonías, Miqueas, Nahum y Habacuc. Eso fue lo que fue los dos reinos. Amén. Y esto es muy importante porque tristemente esto fue todo lo que... algún dato importante sobre Jeroboam, que comenzó con el reino del norte. Él tenía todo para que comenzaran de nuevo, quitaran la idolatría que también había iniciado desde Salomón, cuando él inclinó su adoración a los dioses de los Baales, a los dioses de las mujeres. Pero sin embargo Jeroboam no hizo eso, sino que al contrario, él lo que comenzó a hacer fue a adorar a dioses. Al contrario, hizo 2 altares, hizo 2 lugares de adoración, uno en Dan y otro en Betel, para que el pueblo no tenía que ir hasta el Jerusalén, no tenía que ir hasta el templo de Salomón para adorar a Dios, porque él se sentía que cuando ellos iban para allá lo iban a traicionar. Aunque fue una de las 10 tribus más fuertes que las tribus de Judá y de Benjamín, sin embargo, la Biblia nos enseña que la tribu de Israel, también conocida como las tribus del norte o las 10 tribus de Israel, fueron las primeras llevadas cautivas por su maldad, por su pecado. Los reyes que le continuaron a Jeroboam cada día más se hundían más en la idolatría y en el pecado. Más adelantito lo vamos a ver. Sin embargo, el reino de Judá fue el último reino que fue llevado cautivo, ya que también encontramos a 3 reyes que fueron muy piadosos, como fue Josafat, Ezequías y Joasías. Esas fueron las lecciones para el día de hoy. Espero que hayan aprendido juntamente conmigo. Si tienen alguna pregunta, comentario, no duden en dejarme saber. Cualquier cosa, estoy aquí para servirles. Gracias por su tiempo. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Vamos a hacer una oración y así cerramos nuestra clase el día de hoy. Buen Dios del cielo, te doy gracias por este tiempo y por la oportunidad de una vez más presentar tu palabra por medio de estas grabaciones, pidiendo, Señor, que este estudio pueda caer en buena tierra y que todos puedan aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de los estudiantes del Instituto Bíblico Generación Pentecostal, que tú seas bendiciéndolos en tu nombre santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga.